Hola Simón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermanazo? ¿Cómo anda todo Muy bien, saludos hasta la bella Colombia. en Medellín? Ahorita estaba yo por aquí, te cuento rapidito que me fui a parar y se me partió la muleta y caí sentado, pero no hubo knockdown, el referee apreció resbalón, no, la esquina estaba mojada, ¿eh? Entonces, Bueno, son cosas que pasan. El otro día comentaba con un amigo que es seguidor de nuestras charlas y me dice que si, qué tipo de guión llevamos. Tú y yo no llevamos ningún guión, no tenemos nada apuntado, ¿no? No, porque agarramos un tema y de ahí surge un apéndice y de ahí nos y, agarramos a otro tema y y de luego ahí en adelante nunca tema. Y si a veces se nos olvida un nombre, que son demasiados los temas que abordamos en cada una de las veces que hacemos ah, este tipo de intervenciones, ¿verdad? Entonces, hablaría, en ese hablaríamos sentido, 8 horas y nada. Sí, pido mucha comprensión. Pues, ¿en qué empecemos? Que pues sí, murió Michael Owen. sí, sí. Él tuvo una campaña poco rara, ¿no? Porque estando en invicto se retiró y además que no fue un campeón tan notorio porque para el tiempo la OMB estaba todavía poco conocida, entonces más le prestábamos atención a Pernell Whitaker, que era el campeón ya de la AMB y después Pernell Whitaker peleó con Julio César Chávez, perdió con De La Hoya el título, es decir, esos grandes cracks acaparaban la atención De los y buenos. Owen era un actor de reparto entre los buenos. Sí, fíjate que él llegó a campeón por una situación que se dio. Había un campeón mexicano que era el Maestrito López, que era un Ajá. fenómeno del boxeo. Lástima que su vida personal no era tan bien cuidada, ¿no? Y bueno, él ganó de una forma brutal al Jory Boy Campas, que le retuvo el título ahí. Desgraciadamente dio positivo a marihuana y fue desconocido y ahí fue cuando recibe la oportunidad de Michael Lowe y se enfrentó al panameño Santiago Samaniego por el título vacante. Y bueno, y Y, ganó Lowe, que Samaniego después fue campeón en Francia, ¿no? pero fíjate que Yoriboy Campa era mucho más conocido que él porque había hecho una buena pelea con Trinidad, lo había tumbado, también tenía una campaña tremenda de 45, 50 nocaos Sí, en invicto. Entonces era Yoriboy Campa un potencial campeón mundial que lamentablemente no llegó, pero era, no fue lo que se esperaba de él al final. Pero tú todavía revisas hoy en día, tantos años retirado, el récord de Jory Boy Campa y es un tremendo récord. tremendo récord. La verdad es que sí tenía más facultades, Maestrito López, pero la verdad es que su vida personal no era tan cuidado y echó a perder una gran oportunidad de estar ahí compitiendo con De La Hoya, con Trinidad. Bien cuidado, hubiera estado a ese nivel. Pero bueno, De la Maestrito López se esperaba mucho porque era un gran técnico, un técnica hombre que también. destacaba por su finura en el ring. Sí, bueno, y bueno, te digo, y entonces volviendo a Michael Lewis, él se corona venciendo a Santiago Samaniego, que era primo hermano de Roberto Durán. Muchos pensaban, yo en primera instancia yo pensaba que era sobrino, pero no, ya el doctor en boxeo, Daniel Alonso, me aclaró que eran primos hermanos. Ellos son hijos de dos hermanas, por eso es Durán Samaniego y Sí, Santiago, y Santiago es, si no me equivoco, es Rice, Rice Samaniego. Entonces, el segundo apellido es Samaniego, pero lo usaba para boxear Santiago. Hizo una defensa, y ahí se lastimó la mano Michael Lowe, lo operaron, hizo una defensa con Carrick y no quedó bien, aunque ganó, y de ahí decidió retirarse en el boxeo. Y el día de ayer falleció a los 56 años por una larga, joven. muy joven, la verdad. Una larga enfermedad. Lamentamos siempre, se lamenta la muerte de una persona, y más cuando es del deporte que nos apasiona, Simón. Sí, fíjate, se retiró invicto. Se retiró. Imagínate, pasa la
como uno de los campeones que se ha retirado invicto, pues nada menos que al lado de Rocky Marciano, de Joe Calzaghe, Benito de López. esos Finito López, el mismo Edwin Valero, que de 27 nocaos se retiró invicto. Sí. Aunque una manera más accidentada, pues el Finito López es un ejemplo de conducta y hoy en día es un gran, un gran hombre en cuanto a la predicación de su religión y también de autoayuda, ¿no? Él Es, da charlas es motivador y es y muy aparte es un buen comentarista de televisión, sí, de boxeo. buena. Sí. Bueno, Eso que llaman coach. exactamente. Sí, De sí, tantos que pero de hay todas maneras, muchos Owen buenos y hay retirándose unos que no son invicto tan es buenos. una lista selecta. Sí, 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 sí. En esto de los coaches hay buenos y hay unos que no son tan buenos, ¿no? Hay unos que son unos vivales, pero hay otros que sí son muy buenos. En esas cuestiones, esas convenciones, en las cuestiones de auditorio con sus charlas, es sumamente bueno. Sí, Dicen que tan bueno como fue en el ring. sí, 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 muy bueno, muy bueno. ¿Qué podemos decir, Yo no? lo vi en una, yo vi en una entrevista Finito con, creo que fue con Marco Antonio Barrera, y fue una charla muy interesante, muy divertido de Finito. Y desde luego sabemos que habla muy bien, que es un hombre muy educado. Siempre habla de la pelea con Rosendo Álvarez, sobre todo la primera, de cómo sobrevivió Sí, a esa caída y cómo sobrevivió esa pelea en México con todo a favor y aún así se le dificultó esa pelea con el Búfalo, Rosendo Álvarez. sí, y yo creo que Rosendo vino a perder después de la derrota con Finito solamente con el travieso Arce. Estuvo un tiempo retirado y volvió. Sí, ya estaba grande. ¿Ah? Sí, ya estaba grande ahí Rosendo Ya, cuando contra eso. pero el travieso Arce pudo noquearlo. Le Sí, pegó un golpe abajo y se quedó arrodillado sí, esperando la cuenta. No continuó. no continuó. No, el travieso era mucha voluntad, poca calidad, mucha voluntad. Y eso lo sacó adelante porque siempre se cuidaba mucho y entrenaba muy fuerte, ¿no? Sí, eso, y en las exhibiciones con Julio César Chávez, Julio le decía que era muy malo, que lo dejaba terminar, que lo perdonaba. Se decían muchas bromas entre ellos, pero yo vi una pelea de travieso con un peleador llamado Hussein, que le abrió una herida en el rostro Sí. y que ya paraba en la pelea y pudo ganar por ahí en el sexto por nocaut el travieso Arce en un peleón Y heroico. fue una pelea muy dramática esa, la de Hussein. Sí, La logró sacar el travieso, pero la verdad que se le estaba complicando. Y creo que pelearon otra vez y ya le ganó con más facilidad. Hussein era bueno. Sí, es un australiano muy bueno, sí, sí, sí. Ajá. En ese tiempo, Lorenzo Parra era campeón mosca de la AMB Sí, y era muy buen peleador. Lo que pasa es que él después se descuidó mucho con su propia persona, descuidó el peso, se desmoralizó. Fíjate que vi el récord últimamente, las últimas 15 peleas las perdió en Europa, peleando en pesos superiores, subía al ring gordísimo, peleó hasta en peso mediano junior, imagínate tú, un no, mosquita en mediano junior, ¿cómo estaría de gordo? estaba dando muchas ventajas ya. Yo creo que Claro, él nada más estaba trabajando ya. nada más peleaba por cobrar una, Tuvo, una suma Lencho que Parra no deja. tuvo muy buenas peleas en Japón, ¿eh? Triste, triste por Lorenzo, porque está entre los grandes moscas de Venezuela en su tiempo de mosca, al lado de Kiki Roja, al lado de José Bonilla, al lado de David Grimán, Aquiles Guzmán. Son buenos campeones moscas que hemos tenido en una época cercana entre ellos. A Leo Gámez. Y tuvo ese final, los otros se retiraron siempre en posiciones.
Y yo te decía de Kiki Rojas, que ahorita se graduó en el pedagógico de profesor en educación física. Mira, Y es un muchacho extraordinario, es entrenador, pero es profesor de educación física también. sí, Entonces, es distinto el final de él en el boxeo eh, comparado con el de Lorenzo Parra. Kiki Rojas, fíjate, Kiki Rojas tiene una característica que él fue campeón en el año 89 y después volvió a ser campeón en el 2008. en el 89 fue, le ganó al colombiano El Baza, Fidel el Baza, que fue, ajá. que fue una sorpresa, porque Fidel Baza traía una buena Oye, cantidad de victorias. buena campaña, Sí, sí, sí. buena campaña. Y Kiki Rojas le ganó en Barranquilla, en su casa, En su y casa. le ganó por decisión unánime. Y Sí. no, nadie protestó. Un hombre que le venía de ganar ahí en ese escenario mismo, difícil, a Hilario Zapata, nada menos. Y, y Kiki ganó ahí en el 89 y después fue campeón en el peso superior, el Super Mosca, el 23 de diciembre del 98 en Nagoya, Sí. Japón. No es fácil, eso dice mucho de la constancia, porque que vuelvas a conquistar un título mundial 9 años Pues, después. después no, no es Entonces, fácil. claro, Foreman fue mucho, fue muy distinto porque Foreman Estuvo eh, retirado mucho tiempo. ganó el título como 20 años después. Lo perdió en el 74 con Mohamed Ali y lo Sí. ganó en el 94 noqueando a Michael Moore 20 años después. Pero lo había ganado antes. Lo había ganado en el 73, el 22 de enero a Joe Frazier Sí. en Jamaica. En Kingston, Jamaica, sí. Fue la, Ajá, fue la primera transmisión de HBO esa. Y así. y fue como se dio esa pelea que fue brutalmente noqueado Joe Fraser. Oh, oh, esa es una de mis peores noches en el boxeo porque Frazier era mi favorito. Yo había celebrado mucho Las el triunfo. únicas 4 derrotas que tiene Joe Fraser, 2 con Foreman y 2 con Ali. Esos dos únicos le ganaron. Son las únicas manchas que tiene en su récord y con quién, ¿eh? Y Foreman lo noqueó las 2 veces. Y Ali pues ganó una por decisión y otra por abandono, ¿no? En Sí, la de Manila, Filipinas, la del 75. donde debutó Carlos Padilla Jr. en peleas de título mundial. Sí, claro. Y de ahí pues hizo una carrera larguísima, ¿no? En peleas de campeonato mundial, Carlos Padilla. Sí, estuvo en la de Benítez y Leonard, estuvo en la de Durán y Tommy Hearns, en grandes peleas de boxeadores latinos. Sí, Y es recordado, fíjate que leí que Carlos Padilla era, junto a Manny Pacquiao, las dos grandes celebridades del boxeo en Filipinas. sí. Hace como un par de años hizo unas declaraciones ahí raras de que había ayudado a un peleador, algo así. Este, fue, fue, Sí, Fue muy criticado Carlos Padilla. Pero fíjate lo que pasaba en aquellos tiempos. La pelea de Mohamed Ali, la segunda con Joe Fraser, fue por el campeonato de Norteamérica, ni siquiera fue por el campeonato mundial. Eh, sí, la, 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 ahí es la- Tony Pérez. claro, y las 2 peleas con Ken Norton, las 2 primeras fueron por el campeonato de Norteamérica también. O sea, antes, hoy Tenía relevancia. Hoy sería imposible que un tipo como Mohamed Ali peleara por un título regional, aunque no fuera campeón, le darían un título interino, le darían una cosa de esas, pero en estos tiempos sería imposible. Y en aquellos tiempos tenían que picar piedra. Fíjate, pero voy más allá.
Vicente Saldívar, cuando se coronó campeón contra Sugar Ramos, era campeón nacional. Era campeón nacional de México, Vicente Saldívar. Gana el campeonato mundial. Y la primera defensa de su título, su primera pelea después de ganar el campeonato, fue por el Campeonato Nacional de México contra Fino Rosales. O sea, eh, eh, no sé Es qué que estaban pensando sus representantes de que ya eres campeón mundial y tu primera pelea es por el campeonato nacional con un peleador durísimo, un sinaloense se llamaba Fino Rosales, que hasta tumbó a Vicente Saldívar. Y dices tú, bueno, ¿por qué expones a un peleador de ya campeón mundial, una pelea dura contra un duro peleador mexicano, ganando tal vez 4 o 5 veces menos, ¿no? De lo que podías ganar defendiendo tu título? Yo creo que es un caso único en la historia de que un campeón mundial defiende su campeonato nacional, Vicente Saldívar. sí. Y bueno, pero en aquel tiempo, te digo dos cosas, en aquel tiempo ser campeón nacional de México era prácticamente ser el primer retador del mundo a cualquier campeón. Bueno, sí, en gallo, pluma, sí, 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 sí. Pero ya Y, eres campeón mundial. No tienes por qué pero fíjate, arriesgarte. bueno, fíjate, por ejemplo, las peleas a 10 asaltos de campeones eran relativamente comunes. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que Raúl Rojas, siendo campeón mundial pluma, peleó a 10 asaltos con Soso Saijo en Los Ángeles y Saijo le ganó la pelea a 10 asaltos. Entonces, Raúl Rojas estaba obligado a darle la oportunidad titular a Soso Claro, Saijo, claro. que le volvió a ganar. Y por eso, por esa derrota de Raúl Rojas, el primer retador, que era el venezolano Pedro Gómez, tuvo que esperar a que Saijo recibiera su oportunidad. Y después Saijo, la primera defensa fue con Pedro Gómez, el 9 de febrero del 69. Pero ya en Tokio, ya Pedro Gómez había estado inactivo un tiempo, había pasado el tiempo, no era el Pedro Gómez que nos quedó Kobayashi en el año 66. Y ya en poco tiempo, Pedro Gómez era un hombre disminuido en el ring y no era aquel que tenía chance de haberle ganado el campeón, que Sí. hubiera podido ser Saldívar, pero Saldívar se retiró después de ganarle por tercera vez a Howard Winston y Saigo, Raúl Rojas, le ganó a Enrique Higgins y a Mochila Herrera, los colombianos, pero perdió con Soso Saigo en la primera defensa. Que por cierto, perdió el día de mi cumpleaños, el 27 de septiembre. Pero fíjate, Ese se fue retirado creo, y campeón mundial. creo que pelearon también Leo, Teo Cruz y Mando Ramos. Sí, sí. Y después hubo revancha, Carlos Teo Cruz, dominicano, hermano de Leo Cruz. que después fue rival de Wilfredo Gómez y después ganó el título Super Gallo, Venciendo a Sergio Víctor Palma. Víctor Palma. Pelea de Me revancha, sorprendió. porque ya en Argentina ya le había ganado Palma a él. Pero en la de Miami, la del 82, ya le ganó Leo Cruz. Leo Cruz era bueno. Muy bueno, pues le ganó Lupe Pintor antes de ser campeón de los dos en Puerto Rico y bien ganado. Peleador. Ahorita que mencionamos a Vicente Saldívar, cuando él se retira como campeón mundial después de la tercera pelea que comentas, regresa al boxeo en Los Ángeles. Y fíjate Sí, contra José Legrá. O sea, contra un tipo durísimo que después fue campeón mundial. O sea, después de estar retirado, vas y peleas con José Legrand, dices, bueno, ¿qué es lo que quieren estos representantes? Y luego ahí ¿sabes quién peleó? Creo que fue su primera o su segunda pelea, Ricardo Delgado, que había sido medallista de oro en México 68, peleó con un claro. y no hizo nada ya en lo profesional Ricardo Delgado, pero ahí peleó en esa misma función de José Legrand contra Vicente Saldívar. Y ya después Saldívar recuperó el título contra Johnny Famichón allá en Roma.
con José Legrand. No. Eh, Con José Legrand fue a 10 rounds. fue a 10 rounds Fue en la pelea de regreso. con el australiano Y luego de ahí va contra Johnny Famechon Tony Famechon. En Roma. Ahí recuperó el campeonato Vicente Saldívar. Por cierto, yo te iba a decir que hubo una pelea de título mundial, no sé si fue entre Saldívar y Howard Winston, una de las dos, que la decisión la tomó el referee nada más, no hubo jueces. ¿No fue la de Inglaterra? No sé. Puede ser, Sí, claro, porque la tercera en México él la ganó por nocaut. sí. Yo creía que había sido la de Johnny Famechon, debió ser contra Howard Winston. No, a Famechon le ganó por decisión en 15 rounds en Roma. Sí, 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 pero le ganó claramente. claramente sí. Sí. La única pelea de decisión muy controversial que aparte, bueno, a Mitsunori Seki se le acercó Seki, pero yo creo que Saldívar, a pesar de haber caído en el séptimo round, ganó bien. Yo Sí, la que todavía protestan los panameños es la que le ganó a Ismael Laguna en Mexicali. sí. Y luego Ismael Laguna dice que aquí en México no lo trataron bien, que había racismo. Yo no veo racismo así de la gente de color en Bueno, México. puede, No la es veo. opinión de él, Sí. pero Sí, al beisbolista cubano que se nacionalizó mexicano, ¿cómo se llama? no, la Es verdad que si moreno hubiera y sido en otro lo país, aman tal aquí en México. vez, pero en países latinos no, caribeños, países, no. En Venezuela menos, en Venezuela No, menos. no, bueno, menos. Si aquí en México Tú hay sabes, de color en Ismael, Guerrero y Veracruz. dime, No, sí. Ismael Laguna, usted sabe, poco venezolano, que saben que peleó en Venezuela una vez en Maracaibo con Castor Caretabla Castillo. Y Ok. poca gente sabe eso, porque era Laguna comenzando. Y poca gente sabe también que el invicto a Laguna se lo quitó Mochila Herrera por Mochila una era, decisión. era durísimo, era un colombiano, ¿verdad? Durísimo. Peleó con Ultiminio y con Pedro Gómez en Venezuela. Yo la vi, la primera pelea que yo vi personalmente fue esa, en el Nuevo Circo de Caracas. Sí. Que yo tenía 14, me llevó mi papá, porque no sé, en ese tiempo no dejaban entrar muchachos de 14 años, adolescentes, sin el representante. Y yo quería ver la pelea de Pedro Gómez con Mochila Herrera. Y Mochila venía de perder con Ultiminio, pero estaba de segundo en el ranking mundial. Ese le quitó el invicto a Ismael Laguna. Ok. Me imagino que esa es la joya de la carrera de Mochila, aunque hizo pelea con grandes rivales, pero ganarle a Laguna era una joya. Sí. Sí, peleó con varios mexicanos, Mochila Herrera. Sí, Sí. sí, era casi innoqueable. A veces lo tumbaban, pero era muy duro. El más duro colombiano será Antonio Cervantes, yo creo que sí, ¿no? El, claro, 18 defensas en dos partes y todo lo que hizo, los rivales que Tú me platicaste le ganó. una historia, una anécdota ahí de que le ofreció al representante de Roberto Durán una pelea, ¿no? Sí, eso me lo contó. ¿Te acuerdas de Bolívar y Casa? Tú lo conociste, Claro, ¿verdad? claro. Bolívar y Casa, que en paz descanse. Panameño. Miembro de la Asociación Mundial de Boxeo, sí. Y él fue uno de los apoderados, él y su hermano Hermodio eran los apoderados de Ñato Marcel y de Alfonsito López. Sí. Él me dijo que una vez estaba con Carlos Eleta en el lobe, los alrededores de la piscina,
de un hotel y conversando ellos y se presentó Ramiro Machado, el apoderado de Pambelé, con un contrato en la mano y se lo entregó a Eleta. Le dijo, toma, él le entregó el bolígrafo, firma ahí y va a la pelea entre Pambelé y Durán. Era Pide lo que tú quieras. ¿Por cuál título sería el de El de Durán? Pambelé, El no, Superligero. el de Durán subiendo A a Superligero. Super. Ok. Y Eleta le retiró el contrato y le dijo, esa pelea no va. Yo nunca voy a firmar esa pelea. Y Bolívar y Casa me lo contó. Me dijo, Eleta no quería nada con Pambelé. No porque creyera que Durán no podía. Durán era un tremendo peleador, siempre fue. No, Durán Y me hubiera imagino podido con el que sea, a con cualquier el que que fuera. sí. Pero Eleta como negociante no le convenía, no le Una gustaba poner pelea, su campeón una pelea muy con dura. ese. Era una pelea muy No, dura, entonces pues no tenía necesidad él y de ahí pues inclusive se brincaron el superligero y se fueron directo a welter. sí, sí, pero la pelea, lo que pasa es que también Eleta era apoderado de Peppermint Fraser, que recibió 2 knockouts de parte de Pambelé y él como que tenía malos recuerdos pues, de Pambelé. Okay, Y okay. los retadores de Durán, aunque algunos fueron muy buenos, no eran tan peligrosos como Pambelé. No, es que si vemos el ¿Tú, resto de los pesos, tú sabías una anécdota que me contó, originalmente me la contó Miguel Todé, el narrador de boxeo venezolano, sí, de don Carlos Eleta, el apoderado de Durán, y también fue un tiempo de Wilfredo Gómez, cuando Wilfredo debutó. pues debutó Él claro, tenía un hermano llamado, creo que era Fernando, que era senador en Panamá, congresista, y tenía, era un hombre benefactor de la gente, ayudaba a las personas necesitadas, era un hombre reconocido realmente como un hombre bueno, no solo un buen político, sino buena persona. Él tenía una esposa llamada Mercedes que era muy mediática, muy agradable, y a la pareja la querían mucho en Panamá. Bueno, resultó que a la señora Mercedes le dio fatalmente un cáncer y murió. Y todo el mundo afligido en Panamá. Y don Carlos Eleta le compuso una canción que después fue claro. tan famosa, tan exitosa, que está en el grupo de boleros que cantó Luis Miguel, su famoso disco de boleros famoso, Sí. donde estaba el reloj, la barca. Esa se llama Historia de un amor. Es la historia de un amor, claro, la escribió el señor Eleta, sí. Escribió para su hermano que estaba sufriendo mucho, ¿no? Por la Ajá, muerte de su señora, sí, claro, había leído algo de esa historia, sí, 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 sí. Es la historia de un amor como no habrá otro igual, sí, 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 ajá, que le dio luz a mi vida, amargándola después, algo así. sí. Él se compuso a su hermano y que estaba en una situación, pues, óyeme, Pues sufriendo por la muy, muerte de su mujer, claro. sí. Y él, pero poca gente recuerda, bueno, don Carlos Eleta lo encuentran como un, digamos, un hombre del boxeo, un propietario. Entonces, bueno, así, eso es una historia. Y en la película de Durán, el papel de Carlos Eleta no es muy generoso, es un poquito mezquino, me parece, con la historia de él. La historia real de Roberto Durán. No, ya, ya, sí. Sí, pero es un caso muy curioso. Es verdad un caso muy curioso. Me quedo sorprendido. Y claro, los panameños, la mayoría sí conoce esta anécdota, pero fuera no, no se conoce mucho. No, 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 no. Yo no me acuerdo dónde la leí, pero me llamó mucho la atención
cuando leí esa anécdota, esa Sí, historia de un amor. la verdad es que un manager de boxeo, compositor de un bolero histórico, Pero no es fácil. creo que ellos trabajaban en una disquera o algo, o eran dueños, algo tenían que ver con la cuestión musical, algo. Por ahí, es que lo leí hace años, entonces no me acuerdo bien, pero algo tenían que ver ellos. Ellos eran originalmente una familia de dinero, acomodada, económicamente solvente, pero después saltaron a la fama Fernando en la política y don Carlos Eleta por su relación también con el boxeo, pero en todo eran empresarios. Pues. Sí, Eso comprendo que Carlos Eleta no quisiera la pelea con Pambelé porque Carlos Eleta era un empresario que buscaba la ganancia y una pelea con Pambelé era riesgosa. sí, sí, no tenía necesidad, no tenía necesidad. Pero fíjate ahí, Roberto Durán, cuántos hubiera ganado, que su quinto título, ¿no? Si hubiera Sí, ganado el superligero, porque se lo brincó. Y estaba, y en esa época, en el 80, cuando él disputa el campeonato superligero, no, no, nunca lo disputa el superligero. Él no, cuando va de saltó, ligero a welter, estaban muy accesibles los campeones a los cuales podía ganar. El del CMB, ¿quién era? De la MB era cuando Durán saltó vuelta, bueno, estaba Leonard, estaba Pipino, en welter, pero en superligero, en superligero estaba Pambelé, en después la MB. a partir del 80, del 2 de agosto del 80 estuvo Aaron Pryor, pelea brava. Sí, no, pero sí, porque la pelea fue en junio, la de Durán fue en junio y Pambelé perdió en agosto. Claro, la de Pambelé fue el mismo día de Pryor, de Tommy Jerry Pipino, pero en Cincinnati. Ese día perdieron tres latinos, perdió Pipino Cuevas, perdió Sí, Arturo Cervantes y perdió Sammy Serrano con, sí, con Yatsutsune Uehara, sí, con Yasusune Uehara y el referee fue el venezolano Luis Zulbarán. Luis Ulvarán. Y fíjate que, bueno, cuando se cumplieron 30 años de esa fecha, o sea, el, el 2 de agosto de 2010, yo escribí un artículo en Última Noticia que lo titulé La Noche Negra del Boxeo Latino, Fíjate, porque, bueno, como tú dices, la perdimos todas y feo. las perdimos todas. Pero fíjate, yo viendo ahí a Pambelé, claro que Aaron Pryor era una bestia, ¿no? Pero yo creo que en ese momento, ya en 1980, 79, Durán tenía todas las posibilidades de ganarle a Antonio Cervantes, ¿eh? En ese Sí, momento. ya, porque que Pambelé es mayor que Pambelé, Durán. claro, Durán ahorita tiene 74 años, pero Pambelé nació en el 45, ya cumple 80, 80 de diciembre. sí. Y también estaba muy traqueteado porque Durán, si bien tenía muchas peleas, pero no estaba tan golpeado. El que golpeaba era él. Y Cervantes sí había recibido algunos buenos castigos, ¿no? Sí, Cervantes hizo 18 defensas Sí, 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 y en distintas partes. sí. Y la pelea con León Furuyama fue dura. La pelea con el dominicano Montilla fue dura. Las dos, ¿no? Sí, bueno, la segunda la resolvió en Bogotá por nocaut, Sí. pero la primera en Nueva York fue En dura. Nueva York, no fue dura esa, fue dura. Además, Durán era un hombre mediático y charachero, pero Pambelé en verdad estaba portándose mal últimamente. Él tuvo problemas de droga, de alcohol, de cosas así. Y el gran detalle de Pambelé era que estando como en su vida ciudadana normal, él pesaba lo mismo que cuando entrenaba y peleaba. Fíjate. Mientras los estaban enchaquetados,
sudando para hacer el peso. Pambelé comía 3 veces al día cómodo y hoy todavía. Yo creo que a Pambelé lo pesan y da los 63 kilos del superligero. Da las 140 libras sin problema. Y él siempre estaba cómodo con eso. En cambio, los otros tenían que rebajar, tenían que hacer dieta. El problema del peso en los boxeadores es un sufrimiento que poco le llega al aficionado común, que es lo que le gusta y lo que se preocupa es de ver la acción en el ring. Pero los sufrimientos de la balanza no le llegan a todo el mundo. Peleó varias veces en Japón, peleó con Furuyama, con Kadota. Creo que esas dos, ¿no? Él tiene otra pelea, creo, con otro japonés. Con Furuyama fue en Panamá, ¿oíste? Sí, Furuyama, sí. Con Kadota fue allá en Japón. En Japón. Sí, sí. Ajá. Sí, tuvo peleas en Seúl, en Tailandia, Tailandia, claro. sobre todo en la segunda parte. Después de recuperarlo Después de la de Benítez, ¿no? marzo del 76 y lo recuperó en el 77 ganándole a Carlos María Jiménez en Maracaibo. Entonces ahí una segunda etapa también hizo como 11 defensas. Hasta Sí. el 2 de 80 que lo perdió con Pryor. Inclusive tumbó a Pryor en el primer round, ¿no? Sí, sí. Se enojó más Pryor. Pryor, una derecha y Pryor cayó hacia adelante. Pero no lo disminuyó en nada, porque el segundo salió como un demonio otra vez igualito que en el primero. Sí, porque fue el final del primer round. Ajá. Y mientras le estaban contando, él estiró la mano derecha diciéndole a Pambelé que peor para él, algo así. ¿Sabes que Pryor? Esa pelea fue en la tarde y las otras fue en la noche. Las Sí. otras. Ahí peleó también Hilmer Kenty. Hilmer Kenty con Ho Kim, ¿no? Ojo. Ahí peleó Hilmer Kenty también defendió su título. Hilmer Kenty fue el campeón ahí que retuvo el título. Hilmer Kenty le quitó el título a Ernesto España. Claro. Inauguró el Joe Louis Arena. Claro, y peleó 2 veces con Ernesto España. Una en Puerto Rico y otra en Detroit, ¿no? Sí. Y luego, fíjate lo que pasó. Pierde el título contra Sean O'Grady. Y ahí hubo un problema y se formó una nueva organización, ¿no? Los Sí, Grady sí, formaron. déjame te platico cómo estuvo. Lo que pasa es que lo obligaron a defender su título con el número 1, que era Claude Noel. Y él no quiso defender su título con Claude Noel porque Claude Noel no representaba nada y no generaba recursos ni nada. Entonces decidió renunciar al título y ahí fue cuando hicieron la de Claude Noel contra el Gato González, que se coronó Con el Gato González. Ernesto España sí. había dado el título vacante ganándole a Claude Noel. Y una vez me dijo que el tipo que pegaba más duro era el trinitario Claude Noel. Dice, yo peleé con Mancini. Ajá. Mancini no pegaba nada al lado de Claude Noel. Era abrumador. Mancini, bueno, pero déjame terminar voy a terminar la idea de Claude Noel. Entonces, bueno, ahí se corona Claude Noel con el Gato González, que se dedicó a boxear, que no era boxeador, pues le ganaron, ¿no? Entonces, el papá de Sean O'Grady, que se llamaba Pat O'Grady, formó una organización que se llamaba Asociación Atlética Mundial, World Athletic Association. Y la primera pelea de título mundial iba a ser Sean O'Grady contra Harold Davis. Harold Davis se lesionó unos días antes y meten a Andy Ganigan y lo noquea al dueño del organismo, al hijo del dueño del organismo, en el segundo round en Arkansas, y ahí se corona campeón, y ahí se acaba la Asociación Atlética Mundial en esa ocasión, ¿no? Entonces, el señor creó su propio organismo para su hijo, y ni ese pudo coronar. Ni ahí. Ni ahí lo pudo coronar. Era un buen peleador. Pero había sido campeón de la asociación y era buen peleador y pegaba fuerte. Él ya había perdido con Jim Wabb allá en Inglaterra.
Y después Arturo Frías sorprendió a Claudio Noel. Ah, claro, claro, Arturo Frías. Y que en la primera defensa de Arturo Frías fue contra Ernesto España, en Los Ángeles. Exactamente. ¿Sí? Y ganó porque la herida evitó que siguiera España, pero España estaba remontando la Estaba pelea. remontando, le estaba dando buena pelea, ¿eh? Sí, 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 sí. aunque después España hubiera perdido, creo yo, de todas maneras con Mancini. Mancini noqueó a Arturo Frías en el primer round. Y noqueó a España también en el sexto round. En el sexto, en una pelea también en la tarde, en un sitio sin techo, un sitio Creo que descubierto. fue Las Vegas, creo, en el Caesars Palace de Las Vegas. Creo. Puede haber sido, puede haber sido, este, O no sé si fue allá en Ohio, donde era este muchacho. no, fue en Ohio, fue en Bueno, Ohio, fue en Youngstown, Ohio, yo creo. Sí, ¿verdad? ajá, Sí, 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 sí. fue en Ohio. Y La que fue en Las Vegas fue la de Dooku Kim. de King, que Sí. fue al día siguiente de la pelea de Argüello y Pryor en Miami. Claro, esta fue el viernes y la de Dooku Kim fue el sábado. Sí, Sí, la pelea de Argüello y Pryor fue el 12 de noviembre, viernes 12 de noviembre. Y la de Dooku Kim fue la una. otra ese. Yo la vi en vivo en la televisión. Acá nosotros teníamos unas antenas parabólicas grandotas así y veíamos todos los canales de Estados Unidos y la pasaron por la CBS. Esa pelea, yo tendría como unos 12 años y vimos esa pelea ahí. Fue brutal. Pero traumatizada por la derrota de Argüello, pues todos los latinos íbamos a Argüello y Pryor Sí, claro. fue determinante ahí, intratable. Aunque te digo, te lo comenté creo la otra vez, que Morita, al momento de acabarse el combate de Pryor Argüello, tenía arriba Argüello 127, 125. Sí, pero digo, por mucho que admiremos a Argüello, nunca iba arriba en esa pelea, ¿eh? No, 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 no. no. Y yo una vez le pregunté en la convención de San Antonio en el año 96, le pregunté a Stanley Cristodolo, que fue el referee, que por qué tardó tanto. Para ellos le pegó muchos golpes al Argüello cuando ya estaba indefenso. Y él lo que me dijo fue que Argüello era un peleador fenomenal, que aún estando en malas condiciones podía conectar un golpe y resolver una pelea. Aunque era verdad, el argumento no me pareció adecuado porque Argüello no tenía ya nada que buscar ahí. Digo, Stanley es mi amigo y nos conocemos hace muchísimos años, pero no, Sí, no estoy de acuerdo con el argumento que te dio. no, no. Ya estaba noqueado. Sí. En cambio, sí me dijo que cuando la pelea de Pipino, si no, yo también se lo pregunté, si el profesor Lupe Sánchez no se hubiera montado en el ring, tú lo hubieras parado de todas maneras. Y me dijo, sí, yo lo hubiera parado porque Pipino estaba mal. Sí, Pero la de Cuello me dio esa respuesta y no, tenía la mirada mirando así. no, Pipino. no, no, no. Bueno, también Pipino me dijo que él recibió un puño en el primer round, que lo lastimó y de ahí en adelante peleó con el piloto automático, no sabía. Y porque estuvo muy raro que peleó tratando de boxear, si no sabía boxear él. Entonces yo le pregunté en una ocasión a Rafael Mendoza, que era su representante, Sí, ¿por qué Pipino Cuevas salió a boxear? Si cuando no sabía boxear, me dijo, no sé, nunca me lo dijo Lupe Sánchez por qué hicieron eso. Entonces yo creo que pudo haber sido eso, que Pipino Cuevas ya andaba ido desde el primer golpe que le dieron, ¿no? bueno, tal vez ellos habrían averiguado Tommy Hearn después del tercer round, disminuía el ritmo y no era el mismo. En el quinto round, Tommy Hearn no era el mismo Tommy Hearn del primero, segundo y tercero. Sí, porque soltaba todo en los primeros Y rounds. ahí podría, yo creo que trataría eso con Tommy Hearn, pero tampoco le dio tiempo de montar en su caballo como a Juan Charrasqueado. Sí. No, qué tiempo. Tampoco lo.
No, 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 no. No, y además no se sabía, pues, de que Tommy Henry soltaba mucho en los primeros rounds, bajaba y después cerraba bien, ¿no? Si la pelea se alargaba. Pero, pues, no conocíamos esa debilidad de Tommy Henry. No sabíamos que no resistía, que no era un dechado de resistencia. Sí, sí, si hubiera pegado Pipino Cueva una de esas izquierdas en gancho que le lanzó y le pasó cerca, No noquea. bueno, quién sabe si Sí, otra fuera la historia. afuera de la historia, claro. Pero pues hay que darlas. Quizás, Hay que dar las izquierdas. pero Esas no es fácil. A un buen peleador no es fácil conectarlo. no es, aunque de todos modos, Tommy Herr, después del quinto round disminuyera, ponte tú, al 70%. Ujú. El 70% de Tommy Herr era muchísimo todavía para los demás welter, ¿eh? Sí, era más que el 100 de Pipino, pues. Ajá, Sí, probablemente. sí, sí, sí. Sí, sí, a Tommy Hearns en ese momento el único que le podía ganar era Ray Leonard. Y ahí estaba y le ganó bien. Y en su mejor noche, no cualquier Ray Leonard, No cualquier Ray Leonard, sí. Los dos porque, estaban en su momento ideal. ajá, Hubo personas en Detroit que apostaron hasta sus casas. claro, La pelea, o sea, no solamente Leonard boxeó, sino que aguantó y atacó, supo hacerlo todo al 100%. Ese es el mejor Leonard que se vio. sí, 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 sí. Entonces, la década de los 80 tuvo grandes peleadores, El problema de pero Leonard fue lo intermitente que iba y regresaba y estás que bueno, te vas. de la cuestión de la retina, que yo creo que debió ser Tommy Herr el que le lastimó la retina a Leonard y no Howard. No, 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 eso fue antes. No, no, lo de Howard fue en el regreso ya, cuando lo tumbó. No, acuérdate que él pierde con Tommy Hearns y todavía pelea con Bruce Finch y ahí decide retirarse. Sí, claro. Y entonces ahí, bueno, no fue Bruce Finch, creo yo. No, 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 no. Fue Tommy Herr fue la más dura y la más peligrosa en todo sentido. Sí, no, 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 no. Bruce Finch ni lo tocó, ni lo tocó. Sí, Lo noqueó pero fácil. llega que como la lesión apareció, se evidenció Después de la después de que había sido Bruce Finch, pero yo creo que esa venía ya desde Tommy Herr. Claro, eso fue en el 82 y regresa en el 84 para pelear Howard, con Kevin Howard, que lo tumbó y sí, que ahí hicieron unos guantes supuestamente especiales para esconder el dedo pulgar y no funcionaron. El Ray Leonard se lastimó las dos manos en esa pelea. Y lo que hizo sí, Beto Reyes fue nada más a jalar un cordoncito de aquí a acá y con eso se solucionó el problema. No tuvieron que meterle mucha ingeniería ni inteligencia, nomás agarraron un cordoncito que jalaba, que pegaba de aquí a aquí y con eso ya se solucionó el problema de que ya no picaban el ojo, pues, con el ojo en el pulgar. pero lo cierto, como tú dices, de ahí en adelante la carrera de Leonard ya tuvo intermitencia y espacios muy largos de inactividad. Sí. Sí, claro, claro, claro. Que digo que fue donde ganó las mejores peleas y la mayor cantidad de dinero, pero sí fue muy intermitente. El Ray Leonard hubiera sido una carrera extraordinaria si no se hubiera retirado. Sí, es una lástima porque Leonard ha sido en verdad uno de los mejores peleadores que ha habido. Y, y eso le puso la carrera a unos espacios de inactividad que hubieran sido propicios para otras grandes peleas. Yo siempre pongo a Ray Leonard, siempre que lo defino como lo más cerca a la perfección que he visto yo en el boxeo. Sí, sí. Lo más cerca. Desde todos sus movimientos, todo perfecto, casi, casi perfecto. Y a ese le ganó Roberto Durán.
Sí, señor. Sí, Se lo señor. ganó ahí Sí, por señor. poquito, lo ganó. Yo vi ganar a Durán esa pelea. Algunos me han dicho que vieron ganar a Leona. Bueno, fue cerrada, le respeto la posición, pero yo vi ganar a Durán. Oye, hubo un juez que dio como 11 empates, ¿no? Un francés. Sí, ¿Quién fue? Angelo Poletti. O Angelo italiano, ¿no? Poletti, 148, 147. O sea que vio ganar 3 rounds a Durán y 2 a Leona. Y todo lo demás fue empate. No, no. Curioso. No, yo te dije la otra vez que ese Angelo Poletti, italiano, fue el referee de la revancha entre Argüello y Escalera en Rimini, En Italia. Italia. Sí. Peleón, ¿eh? Peleón. O pelea. Y Bueno, todavía que la combate, primera fue buena pelea, esta fue mejor todavía. todavía. Y el final de esta pelea, Escalera que perdió por nocaut fulminante, porque Escalera cayó y no se paró. Trató de pararse, pero se volvió a caer. Pues Bueno, cuando qué se bonito parar, ganchito, cortito le pegó a Argüello. cuando parar, le pidió a Argüello que volvieran a pelear por tercera vez. Y entonces Argüello dijo, no, 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 ahí sí no te voy a complacer porque nos vamos a matar. No, 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 no va a haber tercera pelea, le dijo. Sí, igual con me platicó mi amigo que en paz descanse, Miguel Ángel Arcia, un nicaragüense muy cercano a Alexis Argüello, cuando peleó con Bazooka Limón, Sí, le dijeron, bueno, de ahí ya renunció al título Argüello y se fue, y dejó el título Superpluma y se fue ligero, fue cuando le ganó a Jim Watt. Dijo, oye, ¿por qué no dar la revancha con Bazooka Limón? ¿Qué le va a dar la revancha a ese si está loco, tira golpes de todos lados y bien desordenado y te pega por la sí, cabeza, te pega en sí. la nuca, te pega Limón era un súper. Dice, ¿qué le va a dar la revancha a ese Pero a mí desgraciado? me extrañó que el macho no quiera así de fácil a Azúcar Limón. No, pues ya Bazooka Limón ya estaba al final de su carrera, ahí. No, el Bazooka Sí, Limón, sí, bueno, en los 70, ahí era bueno. Ya esa pelea fue en agosto del 83. Y no, y el estilo era ideal, pues el Bazooka Limón era muy lento. Era muy lento en sus tiempos, pues imagínate, ya viejo. Y el otro era rapidísimo sí, de piernas. Entonces, le prepararon bien el campeonato ahí a Héctor el Macho Camacho. sí, que hasta cierto momento fue un peleador. Después fue que puso demasiado correlón. Sí. En peso, Mira, Alfredo, sí. ¿cómo ves tú? Ya va. Ajá, A ver, no se escucha otra vez. cuéntame. No escuché. Mira, ahora, claro, estamos en el boxeo de los recuerdos, Sí. pero yo recuerdo también que la primera pelea entre Amanda Serrano y Katy Taylor fue muy buena Y la segunda y, también. La segunda también. y ahora viene la segunda parte, ¿cómo la ves? La- yo, híjole, por justicia tendría que ganar Amanda Serrano, creo yo. Por justicia. Sí, Pero no está fácil. no, es que la primera se la ganaron bien, aunque no fácil. Ajá. Yo creo, y tú eres juez, tú recordarás el quinto round. Yo Sí. opino que el quinto round se pudo haber dado 10-8 sin caída a favor de Amanda. No sé tú cómo lo viste. Eh, Te la pongo así. Si hubieras dado 10-8, nadie te hubiera criticado. Ajá, Ajá. Y 10-9 también hubiera pasado, o sea, porque es que es muy ambiguo, es que el decir el 10-8 sin caída, ¿en qué momento te lo das? Híjole, es bien complicado, necesitas hacer, para que sea claro, necesitas hacer desde el minuto, desde el segundo uno hasta el último segundo del tercer minuto, necesita haber sido una golpiza, y ahí está claro, pero pues no es fácil de que se den esas situaciones, ¿no? no es fácil. Pero una vez yo te pregunté hace años, si tú hubieras sido juez de la pelea de Salvador Sánchez y Wilfredo Gómez, el primer round tú no lo hubieras podido dar 17. Sí, sí podía haber sido.
porque fue un dominio total, Sí, además de la caída. además de la caída. Lo traía de pilar a poste. Bueno, son cosas de la historia del boxeo que siempre tienen dan su margen a la discusión. Yo te pregunto, en estos días también comentamos, claro, a manera de anécdota sobre todo, el round que recordamos de el sueco Ingemar Johansson con Floyd Patterson en el Yankee Stadium, que por cierto, el refería ahí era Ruby Goldstein, de las 7 caídas. Si ahorita se hubiera valido con el sistema de votación 17, ese round hubiera sido 10-2. No, no, no. Lo que pasa es que para hoy tenemos un límite hasta 6 puntos. Y entonces, ¿qué hace? Se para la pelea. O se para la pelea, bueno, depende de dónde sea la pelea. Si hubiera sido por el título de la AMB fuera de Estados Unidos, en la tercera caída se para. Pero si la pelea es en otra parte y no es de la AMB, pues si no estaba lastimado podía seguir, pero tú no puedes dar menos de 10-6. Sí, hay peleas donde el que cae se levanta con posibilidad de seguir. Fíjate que aquella pelea por el título, por la vacante Super Gallo, entre el coreano So Wan Hong y Héctor Héctor, Carrasquilla. cayó 4 veces, el referee era Jay Exxon, Sí. cayó 4 veces en el segundo round. Los panameños decían que si Carrasquilla ganaba se convertía en el campeón más joven, superando a Wilfredo Benítez. También era el primer campeón de la división en la historia, porque estaba recién creada. Y no paró la pelea de Jay Exo No la porque Sowan caía, pero se paraba inmediatamente, con ganas de seguir peleando. Sí, todavía Y no está mire, por regla de las 3 caídas de la MB. y entonces en el tercero se presenta la catástrofe. Sowan Hong le pega una buena mano a Carrasquilla y lo deja acostadito en la lona. Sí. Fíjate Que que yo, Héctor Carrasquilla peleó. Héctor, y Héctor Afu, yo le dije, óyeme Héctor, esa no podría ser la mayor tragedia del boxeo panameño. Me dice, podría ser si no hubiera existido la de Tommy Jerry Durán y el mismo nomás de Durán también Yo creo que esa creó es la frustración. gran tragedia del boxeo panameño. La del no más, es la gran tragedia. Pero esa de Carrasquilla No. fue calamitosa. Héctor Carrasquilla peleó en la misma función de Eusebio Pedrosa contra Rubén Olivares el 21 de Sí, julio de 1979 en el Coliseo Sam Houston de la ciudad de Houston. Peleó ahí con Rubén Castillo. Y me acuerdo que pasó un dato, estaban peleando de repente, no sé cómo se golpea, y sale volando Héctor Carrasquilla por la segunda fila y le gana a Rubén sí, Castillo. Yo creo que esa pelea era bastante interesante, pero Castillo le ganó con cierta facilidad. Fue la semifinal de la pelea de Pedrosa contra Rubén Olivares. tal que después Carrasquilla se veró y se dedicó a la política y ha sido un gran alcalde. Ah, sí, no sabía. No sé si de Chiriquí o de Panamá o Colombia. Ha sido reelegido, tiene varios periodos. Sí. Él también peleó contra Pedrosa por el campeonato mundial. Es más, no sé si son las dos únicas peleas entre Sí, panameños. Eusebio Pedrosa contra sí. Héctor Carrasquilla y Eusebio Pedrosa contra Jorge Luján, ¿eh? No sé si sean las dos únicas peleas que hay del boxeo panameño. Habría que preguntarle a Daniel Alonso ese dato. Oye, la primera fue Carrasquilla con Pedrosa. Sí, claro, en el 85 ya fue contra Y la Luján. otra,
A ver, no te oigo. ¿La otra pelea cuál fue? El Pedrosa contra Luján. Ah, claro. Pedrosa, o sea que Pedrosa está entre Ajá, las dos que sabemos sí, entre panameños. entre panameños. Bueno, hay enfrentamientos entre panameños grandes que no fueron titulares. Durán contra Marcel e Hilario Zapata contra Alfonso López. Se fueron, Poncito pero no López. titulares. Sí. Sí, Pedrosa tenía el estilo ideal para Alfonsito López porque pues, se movía zurdo, rápido. Y Alfonsito Alfonso, era chiquito. Porque, sí, porque hay que recordar que Alfonso López fue campeón mosca, pero después buscó el campeonato mini mosca, creo que sí, Chicken. contra Taeshi Kim. Lo mismo pasó con Martín Vargas, que disputó el campeonato mosca y después bajó a mini mosca y se enfrentó a Yoko Buchiken y perdió por nocaut en 8 rounds. Oye, pero Alfonso López peleó con Guchiquen. Sí, también, también. Sí, Sí, también. Sí, 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 claro. Y con Taeshi Kim sí, sí. o Wang Jin Kim. Eh, Sí, sí, pero fue un buen peleador, Alfonso López. sí, claro. Extraordinario. De hecho, La, la- cuando perdió con Guti Espadas, él era el favorito. sí, y estaba ganando más o menos, estaba arriba. Aunque los últimos rounds, Espada venía atacando fuerte y había recortado. Sí, Espadas era más fuerte. Técnicamente era mejor peleador Alfonso López, pero Guti era mucho, mucho más fuerte. Sí, sí. Bueno, y después vino Espada a Venezuela y se mandó aquel peleón con Betulio González. Que, Yo le pregunté a Betulio en la convención de la MB, ¿dónde fue? Fue en Colombia, no sé que fue en Barranquilla, donde le pregunté, oye, Betulio, digo, ¿quién fue tu rival más duro? Me dijo, Guti Espada. Así me dijo. claro, claro. Ahí el referee fue Tony Pérez en esa pelea, el 12 de agosto del 78 en Pues, la Maestranza de Maracay. en el último round, por poco les ganamos esa pelea, por poquito. En el último round estuvo a punto de noquearlo. Todo, y no contó Tony Pérez la caída. No la contó, sí. Pero fue una gran. Fue, sí, gran pelea, gran pelea. Yo creo que esa pelea, óyeme, ahí disminuyeron los dos después de esa pelea. Sí. Ese mismo Guti Espada, yo creo que no hubiera perdido ni con el coreano que le ganó a Canto, Changi ni Park. con Changi Park. Bueno, Changi Par, ni con Changi Par, ni con Portara hubiera perdido ese Guti Espada, yo creo que no. Yo, ni yo, el de Alfonso López, ni el Guti Espada de Alfonso López tampoco, porque Alfonso López era mejor un rato largo que Payao Portará y que Changi Par. sí, mira, Changi Park en la primera, la mejor, sí le ganó bien a Miguel Canto. En la segunda no se la ganó, se la dieron. Cuando Este, le dieron empate. sí, y después perdió 3 peleas con Shoji Oguma, que a su vez había perdido 3 veces con Miguel Canto, ¿no? Sí, y perdió otras tres o dos con Betulio. Shoji Oguma. Sí, 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 sí. Sergio Gómez le ganó una a Betulio. Empataron otra, las otras dos al Betulio ganó por puntos y la última lo noqueó. Sí, 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 sí. Oguma fue un japonés guerrero Sí, pues bueno, todavía fue campeón bueno, todavía él perdió el título con con el Velar, ajá, en en mayo del 81. Todavía, después de que había perdido el título en el 75 con Miguel Canto, sí, 6 años después.
Seguía y era campeón mundial Chogio Guma. Fue, Sur, fue el 8 de enero del 75, ¿ah? es correcto, fue la primera. Sí. Y en mayo, No, Canto en esos tiempos era invencible. sí, Era de más que en estos tiempos yo no sé si como califican los jueces ahora le darían muchas peleas a Miguel Canto de las que ganó en estos tiempos, ¿no? No sé. quién sabe, porque eso de la puntuación ha cambiado. Pero de que Canto es probablemente, yo la otra vez le decía eso de Facebook, eso donde se opina, que bajaban las informaciones. Y yo le decía que los tres latinos más técnicos probablemente sean Kid Chocolate, Ismael Laguna y Miguel Canto. O sea, si hay alguno técnico, podría figurar, pero nadie puede refutar esos tres, No. Pues porque son íconos en eso de la técnica. sí. Pues sí, 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 sí. Digo, ha habido muy buenos técnicamente, Hilario Zapata, Finito Sí, López, pero sí, esos tres estaban, como lo dicen, estaban muy cabrones técnicamente. sí, y ahorita mismo, Alberto Puello califica como un gran técnico, ¿eh? Sí, es el que va contra Subriel, ¿no, Matías? Sí, sí, yo creo que si Subriel no logra engancharlo, Puello le va a dar, hasta lo puede noquear, porque el Puello también golpea fuerte. Es bueno ese dominicano, aunque Subriel pega, ¿eh? Sí, es peligroso Subriel, sobre todo si logras conectarlo abajo, pero este Puello, mira, yo desde Ismael Laguna y Ken Buchanan no recuerdo un ligero tan técnico como este. ¿Te parece? Es bueno. Y hablando de esas cosas históricas, Alfredo, Sí. hay un amigo nuestro que le gusta mucho estos comentarios, que se llama Mijail Hernández, es mexicano, yo nunca lo había visto. Tú tampoco lo conoces, ¿verdad? No, nos ha dejado comentarios muy Muy, generosos para muy bonito. nuestras charlas. Yo quería decirle que yo escribo esos artículos que yo te paso desde hace tiempo. Quería saber cómo se los hago llegar, que si no, cuando nos escuchen, que no falla ninguno, eh, me deje saber para enviárselo por WhatsApp, A su correo electrónico. sí, el correo o algo, para, para ver cómo le hago llegar esos artículos de efemérides sobre todo. Sí. Y, Fíjate y que bueno, quiero aprovechar, Simón. Ayer me llegó este libro, es de Eduardo Lamazón, Don Lama, Grandes Textos se llama. No lo he leído todavía, anoche me dormí muy temprano, pero me parece muy interesante porque lo que alcancé a ver son notas periodísticas pues de diferentes épocas. Y en las notas es donde uno aprende más de boxeo. Así que si quieren aprender de boxeo es esto. Porque acuérdense que antes de que existieran las redes sociales, pues veíamos una pelea o veíamos un partido de fútbol. Al siguiente día, ¿qué hacíamos? Ir a comprar el periódico para ver los detalles. Entonces, sí, los detalles están en las notas. Y si quieren aprender detalles, pues está este libro que tiene grandes textos y pues notas. para aquellos años 70 y 80 seguramente, el propio Lamazón escribía y tú veías las notas de Mendoza, el yucateco, había un cronista mexicano llamado José Luis Covarrubia, que escribía mucho por aquellos Camarillo, ¿no era? tiempos. ¿No era José Luis Camarillo? Ah, José Luis Camarillo será. no, José Luis Covarrubias. Ese no lo recuerdo. Ajá, escribía para la revista de Ring Mundial. Sí. Eh, Fíjense, ahorita que le estoy comentando de las notas, ahí es donde uno aprende de verdad. Miren, yo aquí tengo por año los de
cada año, los de Fight News, por ejemplo es del 67, todos los Fight News por año. Sí, y tengo allá unas notas del New York Times, de boxeo, de todas las épocas. Entonces ahí es donde uno aprende en las notas, porque ahí están los detalles. ¿Qué pasó Claro, después? Si se lastimó, qué pasó con los jueces, o sea, ahí es donde uno aprende de boxeo. No porque aprender los récords cualquiera, se aprende un récord. No, pero a ver, aprenderse los detalles de una pelea que pasaron. interioridades, interioridades. Tú no sabes si llegó lesionado en tal round, Exactamente. si no una herida, si no la curaron, si se quedó en el camerino la pega loca que le ponen en los párpados, si tiene una herida abierta, toda una cantidad de detalles Sí, que hay veces que ha pasado accidentes, se ha caído del banquillo el asistente que cura las heridas y no lo pudo curar en el momento preciso. Hay cantidades de cosas que aparecen, accidentes que uno no se puede imaginar y ni los llega a conocer nunca. sí. Está muy interesante, muy interesante. Ojalá y puedan adquirir este libro. Tú, tú, Ojalá. tú no has escrito ningún libro, Simón, con lo que tienes en la cabeza. Y hay gente que me reclama que lo haga y amigos que me dicen, no puedes dejar de escribir. Y la verdad, este, Tienes que dejar algo para la posteridad. sí, hombre, Porque la verdad que soy muy bueno para leer, pero muy malo para escribir, entonces yo creo que no voy a hacer ningún libro. Yo soy de los de este lado, de los que leo, ¿no? De los que escriben. sí, sí. En verdad, yo confío, yo tengo ahorita problemas en la vista, Sí. pero confío que con la inteligencia artificial, si me la reponen, aunque sea un porcentaje, yo voy a escribir porque yo no era muy animado para escribir, pero cuando estudié periodismo te obligan a escribir y a leer. Y entonces ya escribo muchos artículos y he escrito muchas cosas y hasta cualquier día pienso animarme a escribir algunos cuentos y si fuera posible, si las circunstancias te dieran, tal vez alguna novela. Pero eso siempre lo he tenido en vamos a ver. Oye, Simón, ¿y dónde pondrías a Rubén Olivares, por ejemplo, como técnico? El manejo de la izquierda, eh, de, Mira, de todos los latinos. mira, mis dos peleadores favoritos son Mantequilla Nápoles y Rubén Olivares. Uno, dos. Primero Mantequilla. Sí, primero Mantequilla, porque además ellos dos pelearon en la misma época, tuvieron su época de gloria. Mantequilla ganó el título en el 69 y Olivares también. Y los dos eran los reyes del foro. Claro. O sea, el viejo Parnassus, George Parnassus, se daba banquete, era montando las peleas de Mantequilla y Olivares. Él ayudó, bueno, él promovió a muchos mexicanos y Sí, y se apasionó tanto con México que se casó con una mexicana. Terminó fíjate. casado con una mexicana. Bueno, y también estaba la señora Aileen Eaton en el Olympic Auditorium. Tengo Exacto. entendido que su esposo era el promotor del Olympic Auditorium y cuando él murió quedó ella. Quedó ella, claro que duró muchos años, se hizo muchas peleas, señora Elenito. Sí, Sí. sí. Bueno, yo sí pongo estos dos primeros y pongo a Chocolate, a Gavilán y a Wilfredo Gómez. Yo no pongo todavía a Durán, a Chávez, a Salvador, que lo merecen, pero es cuestión mía. A Pambelé, Argüello, eso eran los íconos de la época, de la gran época de los que probablemente haya sido la mejor. Tú te ¿Quién pones, para ti, quién tenía mejor izquierda? ¿Kit Gavilán o Rubén Olivares? oye, Gavilán solo usaba la izquierda y Sí, la lanzaba con mucha fuerza, hija, sí. aunque no pegaba.
Olivares la lanzaba con maestría y noqueaba, aún sin pegar su mejor golpe. Sí. Yo pondría Bueno, a Olivares, sí. aunque claro, Gavilán en la izquierda, oye, que lo ves peleando y él dependía de esa mano. Pero Sí. Gavilán lanzaba sus puños con fuerza, pero no pegaba. No tenía el punch. Más punch tenía Mantequilla que Gavilán. Y de ahí ya no tuvimos otra mano izquierda hasta buena, hasta Lupe Pintor, yo creo, ¿no? Hasta Zárate. Yo creo que tenía mejor mano izquierda Pintor que Zárate, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Oye, bueno, habría que ver. Habría que ver quién de Ah, los para pegar recién más tiene fuerte. una mano izquierda prodigiosa. Óyeme. Y que separara a los zurdos. ¿Quién? Ah, no, que separara a los derechos. Ah, bueno, pues hay muchos zurdos ¿Ah? peleando por derecho. La verdad, ni Salvador Sánchez ni Julio César Chávez eran maestros boxeadores, pero no maestros de la mano izquierda. No. Usaban bien su mano izquierda, Por ejemplo, pero no. Julio César Chávez nunca lo viste usar el jab, por ejemplo. No necesitaba el jab. Julio. Era un Sí, es que Julio, con su cintura, con la rotación de su cintura, sí, casi no usaba el golpe de tanteo a media distancia, sino que ya estaba dentro. ya estaba dentro. Y tenía un recto de derecha muy bueno que lo metía. Ese, ese sí, Sí. sobre todo el que le pegó a Mayweather empezando, que lo noqueó empezando. No sé si te platiqué la anécdota de Mayweather cuando me lo encontré. Sí, Bien, sí. Mayweather sí te lo dijo. Y tiene razón, él fue muy bueno. ¿Te acuerdas cómo noqueó al Pelayito Hernández con ese recto que se lo pegó a la panza? Ah, Pelayito bueno, Hernández. sí, sí. Hay lanzadores de esos golpes especializados, como por ejemplo Julio Guerrero es reconocido como uno de los grandes pegadores mexicanos, pero por los que conocen el boxeo mexicano. Al público en general no les llega quién es Julio Guerrero, pero un especialista de México sí sabe que Julio Guerrero era un pegador temible. Y Julio Guerrero te pegaba muy duro y se enfrentó a Romeo Anaya, que también pegaba muy duro. También. En un evento fue en León, Guanajuato, que se llamó Palenque de Gallos. Eran puros pesos gallos toda la función. Mexicanos, imagínate. Y la estelar era Julio Guerrero contra Romeo Anaya. Y dijeron, el que pegue primero va a noquear, ¿no? Pues no, no se noquearon. Ganó por decisión Romeo Anaya. Fíjate, casualmente esos dos Fíjate tú. Y pegadores bestiales ganó. ¿Mande? ahí peleó Rogelio Lara. Creo que peleó Rogelio Lara abajo también. O sea, fue una función de puros pesos gallos. Y peleó Rodolfo Martínez. Debió haber peleado Rodolfo Martínez. ¿Ah? Rafa Martínez también peleó ahí, claro. Sí, yo sigo creyendo, Alfredo, que si no están en el Salón de la Fama, Rodolfo Martínez y Rafael Herrera, tienen que estar. Es una injusticia. Sí. Van a estar en algún momento, ¿no? Tienen que estar. Porque ahorita están peleadores que no le hubieran durado ni 3 rounds a ellos. Mira, esas peleas entre ellos, bueno, la de la de Monterrey fue la de Yucatán, Sí, un peleón. Que fue sí, en Yucatán y otra fue en Monterrey. que por cierto, ahí estuvo de referee el amigo Octavio Meirán. Octavio Meirán. Octavio Meirán es el que estuvo en la pelea de Mike Tyson contra Ahí James. pelea por ella y ahí lo trataron muy mal a él porque han debido respetar su trayectoria y por una
Lo que pasa es decir, que yo estaba escuchando a Octavio Meirán por ahí en algunos podcasts y hace unos comentarios, no sé, que Sulaimán le pidió esto, que digo, lo dice ahora, ¿no? No lo dijo en su momento. Este, pero realmente, si nos vamos a lo estricto, con todo lo bueno y lo respetable que pueda hacer Teo Meirán, cometió un error. O sea, él no agarró el conteo del tomador de tiempo. yo vi un video donde él le da la espalda a Timekeeper. Es que es un momento también muy apremiante, claro. Un referee veterano debe estar acostumbrado, debe resolver, pero la verdad es que es difícil resolver en un segundo una situación tan apremiante. No quiero decir que fue intencional, no. Simplemente el referee tiene la obligación de agarrar el conteo del tomador y de ahí retomar. Si va en el 2, 3, 4, y él no, el tomador de tiempo iba en 2 y este empezó en uno o iba en 4 y empezó en uno. Yo creo que ese Sí, fue el error que cometió Octavio Meirán en esa pelea. el conteo cuando ya eran 12 No, se está cortando, ¿eh? y bueno, hay videos acusarlo a él. Él también estuvo en el no más de Durán y Claro. ese no más es famoso, pero él no tiene ninguna culpa. No, Ni El que tampoco, dijo no más, ni dijo tampoco, eso. ni Ahora Durán tampoco dice, no lo estoy sino culpando. que dijo otra cosa. No lo Lo estoy cierto, culpando a él en la pelea de Tyson. Yo creo que él es un gran referee, pero ahí cometió un pequeño error que lo marcó lo va a marcar siempre. Desgraciadamente cometes ese error en esa pelea y te va a marcar. La cometes en una pelea más pequeña y nadie se da cuenta. Entonces, desgraciadamente le pasó eso a nadie él. se hubiera acordado. Nadie se hubiera acordado de eso. Pero él históricamente ha sido uno de los mejores referees en la historia del boxeo mexicano, ¿eh? Sí, sí. Y por algo estaba en ese peleón, Estaba en ese peleón, sí. porque era de lo bueno. Sí. Otro que tuvo en grandes peleas fue Ernesto Magaña, ¿verdad? Sí, nomás que Ernesto Magaña trabajaba para la AMB y Octavio Mirán trabajaba Ajá. para el CMB. Eran los dos, sí, que referees que en los 80s y 70s que trabajaban en varios organismos. Sí. Fíjate, oye, Simón, pues ya tenemos casi una hora y media. Vamos Mira, está muy interesante. Yo contigo puedo estar horas aquí platicando. Este, óyeme, Esto es para Zoom y también nos va a llegar la guillotina aquí. Este, oye. Bueno, para el próximo 19 hay cartelera buena, tremenda con Alexander Usyk, el Camarón, Cepeda. Viene por ahí la reaparición de Pacquiao, que no me gusta, pero bueno, es la reaparición de un grande. Viene por ahí la pelea que mencionamos de Amanda con Katy Taylor y vamos a ver si nos da chance en algún próximo podcast de comentar sobre eso que está bien, se pone bueno el boxeo ahora a mitad del año. el Camarón va contra Shakur, ¿verdad? Ajá, Va- contra Shakur, que se va- puede enredar, pero yo espero que el Camarón conecte fuerte en algún momento y acabe con eso, sinceramente. Ojalá, ojalá. No está Sí, fácil. y también Alexander Usyk contra Daniel Dubois, la revancha. Está buena esa. Ahí esperan que ahora Daniel Dubois conecte un buen puño a Alexander Usyk. Es la única manera que veo yo que pueda ganar, porque Alexander Usyk es muy superior y creo que va a repetir la dosis de la primera, Bien, sin, sin la fulana caída por el golpe bajo, que fue polémico y eso es lo que tiene cierto atractivo. Pero Usyk es muy superior. muy bien. Muy bien, pues nos vemos en un par de semanas, si Dios nos lo permite. Te mando un abrazo muy fuerte. Claro, Y seguimos, de todos modos, tú y yo hablamos casi diario por teléfono, entonces no pasa nada con esta charla.
deberíamos grabar la conversación telefónica y tú la pasas a YouTube. No, no es mala idea, no es mala idea. Un abrazo, saludos. Saludos igualmente.